Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su espacio de lectura, estudio y comentario de la obra de este caballero, el doctor Sigmund Freud. Estamos en tres ensayos de teoría sexual. Tercer ensayo, la metamorfosis de la pubertad. Y el cuarto capítulo tiene por título, oh, miren, la diferenciación entre el hombre y la mujer. Mm, Me estoy dando cuenta de varias cosas. En la primera, que estamos a un capítulo de terminar los tres ensayos de teoría sexual. El último capítulo, el capítulo número 5, yo creo que es uno de los más extensos. Estoy viendo que ocupa alrededor de 8 páginas. No sé cuánto tiempo nos lleve, pero este capítulo que estamos por abordar hoy, que también me llama mucho la atención, es un capítulo muy corto. Yo creo que el capítulo en su totalidad es página y media de la edición estándar, de la edición Amor-Ortu, eh, pero contiene una nota bastante extensa. Estamos empezando, aún así, en la página 200, termina el capítulo 4 en la página 202. Entonces, ya sin mayor presentación, repito el título, diferenciación entre el hombre y la mujer. Dice inmediatamente el texto: como se sabe, solo con la pubertad se establece la separación tajante entre el carácter masculino y el femenino, una oposición que después influye de manera más decisiva que cualquier otra sobre la trama vital de los seres humanos. Es cierto que ya en la niñez son reconocibles disposiciones masculinas y femeninas. El desarrollo de las inhibiciones de la sexualidad, entre paréntesis, vergüenza, asco, compasión. Miren, se cumple en la niña pequeña antes y con menores resistencias que en el varón. Me he quedado pensando porque en el estudio, la lectura, el desarrollo del pensamiento, digamos, de Freud, era vergüenza, asco y moral. En esta parte del texto, en esta parte del texto, Freud sustituye moral por compasión. Yo me pregunto también qué relación tendrá esta sustitución, digamos, con la concepción de moral, de acuerdo, por supuesto, a la cultura y al carácter mismo de Freud. Pero, entonces, repito, estamos hablando de inhibiciones prematuras, digámoslo así, inhibiciones, y esto es importante también notarlo, inhibiciones que podemos observar de cierta medida en toda la humanidad. Ajá. Por supuesto, en distinto grado, en distinto nivel. Eh, Inhibiciones, digamos, que no les son impuestas necesariamente a los niños, sino que los niños adoptan justamente con el afán de relacionarse con sus seres más cercanos, con sus cuidadores. Ajá. Vergüenza, asco y moral son también reacciones, inhibiciones que los infantes, hemos estado estudiando, eh, desarrollan al respecto de sí mismos. Ajá. Específicamente, la relación que los bebés, los pequeños, los infantes establecen con su orina, con sus desechos, su caca, digamos, su mierda, pero que estas inhibiciones no están en un principio desarrolladas, no están en un principio conformadas en los sujetos infantiles. Esto ha sido un estudio que hemos venido haciendo en 3 ensayos de teoría sexual, ¿vale? Pero entonces, a partir de esta relación que los niños establecen con sus desechos, se forma justamente la vergüenza, el asco, y aquí no está incluida la moral, sino la compasión. Entonces, estas inhibiciones, que lo importante también aquí notar, forman parte, digamos, de un proceso de socialización, se forman antes en la niña que en los varoncitos, que en los niños. Ajá. Esto ya lo había observado, ya lo había mencionado anteriormente. Nos da cuenta de una característica, literalmente, de los cuerpos femeninos para adaptarse más rápido a las demandas del medio. Y por supuesto, estas adaptaciones pueden manifestarse también
por lo general, en una elevada inteligencia. En otras palabras, lo que estoy literalmente diciendo, las mujeres suelen ser más inteligentes que los hombres. Ajá. Las mujeres suelen ser más inteligentes que los hombres. Ajá. Esto, por supuesto, se manifiesta y paradójicamente en mayores inhibiciones. Ajá. Y por supuesto, también nos permite dar cuenta de cómo la inhibición no debe ser tomada literalmente como algo negativo por sí sola o per se. Ajá. Ahorita vamos a continuar con el texto. Entonces, el desarrollo de inhibiciones de la sexualidad, como la vergüenza, el asco y la compasión, se cumple en la niña pequeña antes y con menores resistencias que en el varón. Nosotros somos más tercos, por decirlo de una manera. En general, continúa el texto, parece mayor en ella la inclinación a la represión sexual, toda vez que se insinúan claramente pulsiones parciales de la sexualidad, adoptan de preferencia la forma pasiva. Esto es también destacable. Eh, Les puedo hacer un comentario, por ejemplo, acerca de una relación afectiva que tuve con una chica, por supuesto, que manifestaba a ella una clara oposición básicamente a todo. De hecho, dejé de hablarle cuando ella me pidió que yo dejara de pensar, así literalmente. Eh, es que no es que yo me la pase pensando, es que yo, al igual que ustedes, puedo pensar. Yo puedo, digamos, llegar a conclusiones y de hecho no llegué, mi libro no es una copia tal cual de la obra freudiana. Yo tuve que hacer una elaboración, yo tuve que hacer un desarrollo propio de la doctrina freudiana, de la teoría freudiana. Pero esta chica, muy guapa por cierto, me exigía que básicamente yo le cediera todo, incluso mi capacidad de pensar, cosa que por supuesto no puedo hacer. Entonces, ¿por qué les comento esto? Se adoptan de preferencia la forma pasiva. Lo que esta chica buscaba hacer en mí era justamente una adaptación activa al mundo, digámoslo así. Me vive a mí de forma pasiva, cosa que se equivoca, ¿no? Al decir el texto, vivir, eh, toda vez que se insinúan claramente pulsiones parciales de la sexualidad, adoptan de preferencia la forma pasiva, es decir, tú me dices. Y al momento de justamente yo leer forma pasiva, se está hablando de una adaptación pasiva a las demandas de los cuidadores, que en ese momento representan las demandas de la vida. Ajá. Esto es muy importante hacerlo notar. ¿Por qué? Esta adaptación del ser humano infantil frente a sus cuidadores es lo que marca justamente la diferencia entre la raza humana y las demás especies animales. Lacan lo dice de una manera muy elegante, el ser humano es un ser antinatural. Quiere decir que nosotros nos hemos puesto a nosotros mismos, como humanidad, un conjunto de reglas, un conjunto de, ¿cómo decirlo?, solicitudes a lo largo de las generaciones. Solicitudes que, por supuesto, se manifiestan, entre otras cosas, en el lenguaje. Ajá. Ahorita eh, quisiera detenerme un poco en esta forma pasiva. Toda vez que se insinúan claramente pulsiones parciales de la sexualidad. Se ha visto, por ejemplo, la pulsión de ver, la pulsión de ser visto, la pulsión, la pulsión de saber. Esto fue justamente algo que me llamó mucho la atención. Mm, la pulsión de apoderarse, la pulsión de manipular, la pulsión, por supuesto, digamos, oral, la pulsión anal. eh,
Todo esto como diversas partes, diversos periodos que no se cancelan los unos a los otros, sino que son, digamos, superpuestos, se sobreponen uno sobre el otro, son, digamos, dependiendo de la adaptación particular de ciertos organismos a las demandas específicas de su medio ambiente, es decir, entiéndase aquí los padres o los cuidadores, formas a través o por medio de las cuales los niños son capaces de, pensaba decir, apoderarse del mundo, aunque es justamente en la relación pasiva, como, y esto es curioso, por eso también pienso en esta chica, ser introducidos al mundo. Ajá. Esta chica no buscaba ser introducida a ningún mundo. Esta chica con la cual yo me relacioné hace unos meses, ella no quería ser introducida, ella quería introducir a todo el mundo así. No sé si me explico, tratando de hacer una distinción entre la pasividad y entre la actividad. Eh, es muy curioso cómo ella manifiesta, esta chica de la que les hablo, un empeño de conquista mundial, así lo puedo nombrar, condenado al fracaso, por supuesto, eh, en el cual, por supuesto, ella era el modelo a seguir absolutamente en cada acto. Por supuesto, es esto por lo que a mí me llamaba mucho la atención. Su empeño está condenado al fracaso. Ella no quiere entender, ella quiere que todos la entiendan y que todos la obedezcan. Ajá. Esto es justamente un ejemplo de una actividad o bueno, de una postura activa. Una postura pasiva es justamente introdúceme a tu mundo, eh, enséñame, por ejemplo, ¿no? Ahorita es justamente esta, digamos, pasividad en que justamente yo me acerco a ella y yo me pongo, digamos, en una postura abierta, en una postura pasiva, en el sentido de que yo te escucho, en el que yo quiero saber de ti, dime, enséñame cómo ves el mundo, pero ella lo toma en un sentido por completo avasallante, en un sentido de tú te callas y tú vas a hacer siempre lo que yo te diga, cosa que es por supuesto imposible. Ajá. Eso no es el amor, por favor. Entonces, mm, regresando al texto, repito esta última parte, toda vez que se insinúan en la mayoría de los seres humanos femeninos, pulsiones parciales de la sexualidad adoptan de preferencia, no es ley, pero por lo general la forma pasiva. Dice el texto, pero la activación autoerótica de las zonas erógenas es la misma en ambos sexos. Y esta similitud suprime en la niñez la posibilidad de una diferencia entre los sexos como la que se establece después de la pubertad. Ok, entonces, podríamos reacomodar el texto y decir, la niña por lo general muestra una actitud más despierta al mundo que el varón. Sin embargo, al momento de empezar a explorar su cuerpo, tanto niños como niñas pueden establecer, digamos, como un paralelismo, una situación mucho más similar de lo que nos muestra la niña o las niñas por lo general a temprana edad. Ajá. Continúa el texto. Mm, con respecto a las manifestaciones sexuales autoeróticas y masturbatorias, podría formularse esta tesis. La sexualidad de la niña pequeña tiene un carácter enteramente masculino. Entonces, aquí me llama la atención la forma en la cual Freud plantea este, esta situación, este desarrollo. Ajá. Mm, no entiendo yo por qué Freud
asegura que esta última frase, la sexualidad de la niña pequeña tiene un carácter enteramente masculino. De acuerdo al propio texto, los capítulos pasados, podría yo entenderlo así. Eh, Se vio como parte de la pulsión de apoderación, de la pulsión, digamos, de dominio que establece el varón. Primero que nada se manifiesta en su propio cuerpo, al momento de ya poder valerse de un control relativo de sus extremidades. Justamente parte de conocer al mundo es poder tocarlo y poder manipularlo. Esto, al momento de que el niño explora su cuerpo, se traduce justamente en una conducta masturbatoria en la infancia. Estamos hablando de los primeros meses de vida, antes del primer año, pienso yo. Y esto, digamos, no como un acto compulsivo, no como que el niño únicamente esté masturbándose, sino que este acto masturbatorio, esta manifestación sexual autoerótica, que no es lo mismo, ahorita lo podemos separar, pero vamos a asociarlo, vamos a tomarlo ahorita como sinónimo, como lo mismo lo uno de lo otro. Esto forma parte de todo un conjunto de experiencias gratas en el niño. Ajá. Justamente para poder nosotros distinguir manifestaciones sexuales autoeróticas y masturbatorias, podría yo poner como ejemplo un niño que se chupa el dedo. Ajá. Este acto de succión es un acto que, por supuesto, tiene como fin estimular la zona oral, y este acto ya no depende del seno materno, ya no depende de que el niño esté siendo alimentado para obtener un placer, que se traduce el acto de amamantamiento en la estimulación oral, en la estimulación de las mucosas orales y, por supuesto, en todo pensaría yo, el calor producido por la alimentación. Ajá. Ya pasamos de esto que Freud propone como el modelo de la sexualidad humana en los capítulos pasados, el acto el amamantamiento, justamente como una manifestación o como una introducción a la sexualidad autoerótica en el momento en el que el niño identifica su zona oral y puede estimularla consigo mismo, con su propio dedo. Ajá. Aquí podríamos entonces definir esta o presentar este acto, el chuparse el dedo, como una manifestación sexual autoerótica. No depende ya el niño, específicamente el niño, de alguien más. Ajá. No depende de la madre. Si bien el dedo no lo va a alimentar, ya obtiene una estimulación, ajá, y una ganancia de placer y una situación, digamos, que le permite sostenerse a sí mismo como un ser que siente. De ahí, por supuesto, se extiende, digamos, a un acto masturbatorio. Ajá. Todas estas como experiencias que permiten al niño asociar la vida con el placer. Ujú. Entonces, regresando al texto, voy a repetir esta última parte, que es lo que me llama la atención. Con respecto a las manifestaciones sexuales autoeróticas y masturbatorias, podría formularse esta tesis. La sexualidad de la niña pequeña tiene un carácter enteramente masculino. Entonces, con toda esta elaboración, con todo este comentario, podría yo entender así esta frase. La sexualidad de la niña pequeña tiene un carácter enteramente masculino. La exploración del mundo en la niña pequeña se asemeja mucho a la exploración que vemos en los niños, justamente porque ya al momento de poder valerse de sus extremidades, puede explorar y puede apropiarse de todo lo que tenga a su alrededor. Ajá. Entre esta exploración, por supuesto, está su propio cuerpo. Vamos a continuar ahorita con el texto. Más aún, si supiéramos dar un contenido más preciso a los conceptos de, entre comillas, masculino y, entre comillas, femenino, podría defenderse también el aserto de que la libido es regularmente y con arreglo a la ley de naturaleza masculina, ya se presente en el hombre o en la mujer, y prescindiendo de que su objeto sea el hombre o la mujer. Aquí viene una nota a pie de página, una nota bastante extensa, pero antes de entrar a la nota,
Este texto lo voy a repetir al menos un par de veces más. Voy a hacer el comentario del texto antes de continuar. Freud, recordemos, está teorizando acerca de lo que es la sexualidad. Ajá. A partir de sus propias observaciones, de su trabajo con pacientes neuróticos, que recordemos, la neurosis para la psiquiatría y la psicología moderna, estoy hablando del 2021, ya no existe. Existe como un antepasado, existe como una marca histórica de lo que la misma ciencia médica ha formulado de los procesos mentales. Ajá. En la época en la cual Freud está escribiendo, 1905 aproximadamente, que fue cuando fue publicado este texto, Freud ya había tenido contacto alrededor de 10, 15 años con pacientes neuróticos, tanto en Austria, Viena, como en la Salpêtrière, cuando estudió con Charcot. Ajá. Es justamente su estudio con Charcot, su acercamiento a la hipnosis, sus estudios, que ya están estudiados, ya están, digamos, repasados en este espacio. Busquen estudios sobre la histeria, les voy a dejar una liga al final, pero el estudio que Freud hace con Breuer le permite ir definiendo tanto los alcances de la hipnosis como método de curación, como su propia técnica, y también la influencia, digámoslo así, de la psique de los neuróticos. Ajá. Este concepto de psique al momento de estar grabando este video, te estoy hablando de 2021, es un concepto muy descuidado. Ajá. Yo podría decir que se puede considerar una psique en la medida en la cual podamos nosotros distinguir una neurosis. Esto es un poco complicado, pero se inserta en lo siguiente. Ajá. Al momento de que el doctor Freud, un doctor con especialidad en neurología, trata de definir qué es y cómo se forma una neurosis, él puede observar que los conocimientos científicos, anatómicos, fisiológicos de la medicina de su época no bastan. Ajá. Razón por la cual no puedo decirles, él emprende un proceso de transformación interna, no, no, no. Va más bien justamente como un proceso de observación. Ajá. Se trata, en todo caso, de acercarse al fenómeno de la histeria, esta manifestación, digamos, patológica, a través de la cual individuos anatómicamente sanos manifiestan una enfermedad, una y definiendo enfermedad aquí como una disminución en la función de su propio organismo, de su propio cuerpo. En otras palabras, es como si alguno de ustedes no pudiera mover una mano, o bien alguno de ustedes perdiera la vista de un ojo. Se les hacen todos los estudios pertinentes y los estudios muestran que su mano, su brazo, sus nervios, el nervio óptico está en excelentes condiciones. No hay ninguna justificación anatómica para que ustedes no puedan ver, no puedan oler, les falle el control de una mano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente, en aquellos tiempos se diagnosticaba neurosis, particularmente histeria. Ajá. Eh, Pasa el tiempo, Freud sigue y sigue estudiando y él empieza a notar su propia histeria. Ajá. Él empieza a observar cómo procesos que en su momento él no sabía cómo, pero determinaban que por ciertos tiempos, en ciertos momentos de su propia vida, tuviera, por ejemplo, dolores de cabeza, por ponerles un ejemplo. De todo esto ya se habló anteriormente, tanto en la interpretación de los sueños como en el proyecto de psicología para neurólogos, y parte de esto en estudios sobre la histeria, el volumen 2. Pero llega, por supuesto, a partir de esta observación, ya no de sus pacientes, sino de su propia histeria, el doctor Freud se acerca justamente a su propia sexualidad, no como una práctica genital, que esto ya es una observación, creo yo, reiterativa, pero también importante, ¿no? Estamos viendo justamente cómo Freud
toma la sexualidad no como únicamente el acto del coito, el acto genital, sino todo lo que se desprende a partir de él y que sostiene ese mismo acto que fue nombrado como normal de acuerdo a la opinión popular. Ajá. Desde el capítulo número 1 de 3 ensayos de teoría sexual. Ahora, justamente por toda esta introducción, llegamos al texto. Estamos ahorita acercándonos a las manifestaciones que la opinión popular llama normal, como la relación que establece ciertamente un hombre con una mujer, pero esta relación se sostiene primeramente entre el sujeto, ya sea hombre o mujer, consigo mismo. Ajá. No todos los hombres tienen una relación con su propio cuerpo de la misma manera y lo mismo vale decir, no todas las mujeres se relacionan con su propio cuerpo de la misma manera. Podría poner muchos ejemplos, pero voy a tratar de limitarme al texto todo lo que pueda, ¿vale? Para hacer este comentario lo más específico posible. A partir de estas diferencias, Freud plantea un concepto llamado pulsión, que hemos estado rastreando, que he estado definiendo justamente conforme al texto de los 3 ensayos de teoría sexual. De la pulsión llegamos a la libido. Freud nombra en el volumen 14, este que estoy sosteniendo en mi mano, en Pulsiones y Destino de Pulsión. La pulsión es un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Nuevamente, repito, fronterizo quiere decir que no es ni el cuerpo ni es psicológico. La pulsión no está ni en el cuerpo, ni en la psicología, ni en la psique. Ajá. La pulsión marca justamente la división entre cuerpo y psique, entre lo somático y lo afectivo. Ajá. De ahí partimos justamente que la pulsión se manifiesta en la libido. Y es aquí, digamos, como nos vamos acercando a esta particular forma, digamos, de elaboración teórica, pero que también podríamos llamar esta mitología que está Freud haciendo a partir de lo que él observó. Eh, Venía pensando hoy en la mañana cómo una de las críticas que se le ha hecho a la doctrina y a la obra de Freud es justamente que se le señala como pseudocientífica y se le acerca más justamente al campo de la literatura, al campo de la poesía. Esto es crítica, ahorita no recuerdo de quién, pero la he escuchado ya varias veces. Estamos hablando en todo caso de que un doctor, el doctor Freud, con preparación exhaustiva en la ciencia de su época, se decide a formular un conjunto de ideas a partir de lo que él vio, a partir de estas diferencias que él observa entre el sujeto y el trato con su propio cuerpo. Ajá. A partir de todo esto, él deduce tanto la pulsión como la libido. Ajá. No es que la libido exista per se, no es que la pulsión exista por sí sola. Son ideas que nos ayudan a aproximarnos a esta diferenciación. Ahorita el capítulo trata de la diferencia, cómo se forma la diferencia entre hombre y mujer. También podríamos, digamos, decir que a lo largo de todo el texto hasta el momento es posible señalar cómo se forman las diferencias entre el trato que le dan cada hombre a su cuerpo y cada mujer a su cuerpo. Ajá. Es justamente una explicación de este paréntesis que Freud abre para no cerrar. Ajá. Un paréntesis que se observó en los capítulos pasados. Es decir, ahí está. Uno, si mal no recuerdo, fue su alumno, Carl Abraham, quien le pregunta, lo vimos en hace 2 o 3 videos, doctor Freud, explíqueme, este párrafo queda muy abierto, no me queda una idea muy clara. Y Freud dice, pues es que la idea no está clara. Es justamente lo importante dejar una estructura, no una idea, sino más bien como una forma, algo ahí que no está bien definido. Y lo he mencionado yo, como si la humanidad pudiera, a través de la relación que establece con su propio cuerpo, adquirir literalmente un gusto o un disgusto por todo. Ajá. Y este gusto y disgusto por todo, esta satisfacción o insatisfacción que el ser humano adquiere ante cualquier elemento de la vida, yo les puse el ejemplo de mi propio mouse,
cómo nosotros podemos, digamos, no vivir aburridos. Ajá. Ahorita vamos a continuar con el texto. Mm, Toda esta elaboración justamente para poder acercarnos a esta palabra, a esta formulación. Podría defenderse también el acerto. Acerto, ¿qué quiere decir? Ya tengo abierto mi navegador, la Real Academia Española. Acerto, yo podría decir es una declaración, pero vamos a ver qué dice la Real Academia Española. Acerto, según la Real Academia Española, es una afirmación de la certeza de algo. Entonces, podríamos defender también la afirmación de que la libido es regularmente y con arreglo a la ley de naturaleza masculina, ya se presente en el hombre o en la mujer y prescindiendo de que su objeto sea el hombre o la mujer. Cuando Freud habla aquí de objeto, es justamente apelando a la formulación que él mismo ha hecho sobre la palabra pulsión, que es, por supuesto, uno de los conceptos, digamos, nativos del psicoanálisis. Al menos yo no recuerdo, ustedes por supuesto podrían contradecirme aquí, alguna otra aproximación, tanto a la mente como a la naturaleza humana, ya sea de la economía, de la sociología, de la antropología, de cualquier otro campo o disciplina humana que estudie lo humano, que se encargue de definir la palabra pulsión. Hasta donde yo sé, hasta donde mis estudios me lo han permitido, solo el psicoanálisis se encarga de la pulsión. ¿Por qué? Porque a través de la pulsión y a través de la libido también podemos nosotros aproximarnos al fenómeno que le da forma al psicoanálisis y que conocemos como lo inconsciente. Digámoslo así, como una fuerza que nos habita y que se manifiesta de determinadas formas. Ajá. Ahorita vamos a continuar con el texto. Entonces, esta declaración que hace Freud, la libido es regularmente y con arreglo a la ley de naturaleza masculina. Estas frases, regularmente y con arreglo a la ley, yo realmente no las entiendo muy bien. Podría entender simplemente una afirmación hecha con una, ¿cómo decirlo? Con mucho atrevimiento por parte del doctor Freud, sin mucho peso real. ¿Cómo podemos decir que la fuerza que nos invita, digámoslo así, a gustar de la vida, es decir, a obtener placer de la vida, es masculina? Si al momento realmente solo podemos ubicar lo masculino en los cuerpos, doctor Freud. ¿Cómo puede decir eso? Para acercarme, digamos, al pensamiento de Freud, voy a recurrir a la traducción de Luis López Ballesteros, de este mismo texto, de esta misma parte del texto, que estoy hablándoles, estoy en la edición Amorortu, en los libros verdes, al final de la página 200. Aquí es el primer párrafo, es un párrafo un poquito grande, pero aquí está. Luis López Ballesteros traduce del alemán al español directamente de la siguiente manera. Con referencia, voy a retomarlo desde un poquito más atrás, con referencia a las manifestaciones sexuales autoeróticas y masturbaciones, pudiera decirse que la sexualidad de las niñas tiene un absoluto carácter masculino. Ah, no, perdón, lo masculino va sin comillas. Y si fuera posible atribuir un contenido más preciso a los conceptos, entre comillas, masculino y femenino, entre comillas también, se podría también sentar la afirmación de que la libido es regularmente de naturaleza masculina, aparezca en el hombre o en la mujer, independientemente de su objeto, sea este el hombre o la mujer. Les había mencionado que aquí viene la nota a pie de página número 19. Yo creo que justamente esta nota a pie de página obedece a la afirmación que hace Freud, la libido es masculina. ¿Cómo está eso, doctor Freud? ¿Cómo puede una fuerza de la naturaleza ser masculina o femenina? Vamos a ver qué nos dice la nota a pie de página número 19 en la Standard Edition y luego, si no nos quedó claro, voy a ir a la traducción de Luis López Ballesteros. Nos dice la nota 19,
Antes de 1924, esta es una forma en la cual James Strachey trabaja. Recordemos, James Strachey fue el traductor del alemán al inglés de la obra de Freud, discípulo directo de Sigmund Freud, James Strachey. Nos dice Strachey entonces, antes de 1924, la frase que va desde la libido hasta el final de la oración aparecía destacada tipográficamente, es decir, como en itálica, como de ladito. Ajá. Esta frase, la libido es regularmente y con arreglo a la ley de naturaleza masculina, ya se presente en el hombre o en la mujer, prescindiendo de que su objeto sea el hombre o la mujer. Aquí voy por más o menos, ahorita que releí esta misma frase por tercera vez en este momento, justamente se me ocurre, la libido pretende apoderarse del objeto. Podríamos entonces decir que en ese apoderamiento, en ese dominio, está contenido el carácter masculino. Pero, por supuesto, esta es una primera aproximación a esta parte del texto. Yo todavía sigo teniendo dudas de estas palabras. Repito, regularmente y con arreglo a la ley. ¿Qué? No entendí. Pero bueno, vamos a regresar. La nota 19 es una nota un poco extensa. Aquí James Strachey empieza la nota 19 diciendo, aquí se cambió en 1924, pero esta parte del texto tiene una nota agregada en 1915. Lo que sigue entonces son aclaraciones de Freud a su propia exposición, que me parece curioso. Es una aclaración, pero Freud sostuvo esa misma porción, ese mismo texto, esa misma idea, la sostuvo así, no la cambió. Regresamos entonces a la nota 19 en la Standard Edition. Es una nota un poco extensa, pero vamos a ver qué dice el doctor Freud. Es indispensable dejar en claro que los conceptos masculino y femenino, estos dos entre comillas, que son tan unívocos, parecen a la opinión corriente en la ciencia. A ver, no otra vez. Es indispensable dejar en claro que los conceptos de masculino y femenino, que tan unívocos parecen a la opinión corriente, en la ciencia se encuentran entre los más confusos y deben descomponerse al menos en tres direcciones. Ok. Se emplea en el sentido de actividad y pasividad, o en el sentido biológico o en el sociológico. El primero de estos tres significados es esencial y en el que casi siempre se aplica en el psicoanálisis. Ok. A ver, voy a repetir esto. Se los emplea en el sentido masculino y femenino, actividad, pasividad. Ujú. Ok. El primero de estos tres significados es el esencial y el que casi siempre se aplica en el psicoanálisis. A eso se debe que en el texto la libido se defina como activa, pues la pulsión lo es siempre, aun en los casos en que se ha puesto una meta pasiva, justamente, ¿no? Por eso ahorita podrían entender ya la necesidad que tuve de dar todo este rodeo desde la neurosis hasta la pulsión. Repito esto. A eso se debe el hecho, el primero de estos tres significados es esencial y el que casi siempre se aplica en psicoanálisis. A eso se debe que en el texto la libido se defina como activa, pues la pulsión lo es siempre, aun en los casos en que se ha puesto una meta pasiva. Un ejemplo de esto. No solo les había mencionado, por ejemplo, mi experiencia con esta chica que literalmente me dijo, tú deja de pensar. No es que, no es que digamos, me esté pidiendo que yo descanse, no. Me está pidiendo o me estaba pidiendo que yo literalmente le diera el control de mi obra. Así, no así lo viví, así fue. Al momento de que salía con ella, me pidieron algunos talleres que por supuesto desarrollé en un tiempo aproximado de un día, dos, y en los cuales al presentárselos, al principio ella me manifestaba con estas palabras, yo lo hubiera puesto de otra manera. Ah, bueno, no te lo estoy preguntando, no le dije eso, pero ahorita lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no la tengo enfrente. Eh, naturalmente, se espera, por ejemplo, que uno al momento de establecer contacto con otra persona,
sea tanto activo como pasivo. Ajá. Sin embargo, habrá gente, tanto hombres como mujeres, que manifiesten, digamos, un empeño de dominación, un empeño, un reclamo de primordialidad, de un reclamo, digamos, de primacía, no sé cómo decirlo, hablando de la meta activa, ¿vale? Eh, dominio, univocidad, es que aquí también me llama mucho esta palabra. Eh, tan, es que, ay, incluso lo que está pasando ahorita en la política internacional me lleva justamente a este tipo de conflictos, porque es tan obvio cómo la gente busca ser lo primero en todo y al momento de hacer eso está atentando en contra de sí misma. Me llama la atención como, por ejemplo, Estados Unidos y sus aliados europeos quieren llevar la democracia con armas a Afganistán, por ejemplo, ¿no? Y he tenido ahorita un contacto muy intenso en YouTube, no intenso en el sentido de agresivo, sino intenso en el sentido de que, pues, mucha gente, por supuesto, opina muy similar a mí, en el sentido en el que, ¿cómo pueden llegar a hablar de paz con armas? ¿Por qué? Y no es algo que tenga pocos días. Hay muchísimos, tiene este conflicto 20 años. Se está finalizando por una acción muy acertada del gobierno americano de ya retirarse de ahí, que nada más están perdiendo el dinero, están perdiendo vidas, están haciendo daño a otro pueblo. Eh, pero bueno, es justamente aquí esta actividad, ¿no? Pero vamos a colocarlo en el texto, la meta pasiva. Una persona puede llegar a aprender de la otra, pero también en ese acto, digamos, de sometimiento, el que se somete escoge a quién se somete. Aquí lo pongo de esta manera. El gobierno americano y sus aliados europeos llegan a imponer la libertad con armas, llegan a establecer un conflicto armado en Afganistán con el objeto de llevar la paz y llevar la armonía y llevar la democracia con las armas. Eso es una meta activa, ¿vale? Como queriendo, por supuesto, mejorar algo que no está en su poder. Lo que aquí, por ejemplo, se nos pone en manifiesto, la libido, repito el texto principal, es regularmente de naturaleza masculina. Es decir, ya sea que yo sea hombre, que yo sea mujer, escojo, por ejemplo, qué chica me va a dominar, por ponerlo de una manera, y también la voy a dominar, porque ese es el punto, ¿no? El amor no puede correr siempre del lado de la dominación o del sometimiento, sino que por lo general es un asunto, digamos, bilateral. No se trata en todo caso de, y esto es justamente el error de muchos hombres, querer dominar siempre a la mujer, porque al momento de dominarla, están siendo dominados. En mi libro yo lo manifiesto de la siguiente manera. He visto, literalmente, esto no es mentira, he visto cómo niños someten a militares de alto rango. Yo lo he visto, yo he sido testigo de ello. Y es muy sencillo. Les dicen papá. No es que no lo sean, pero un niño, el hijo de un militar de alto rango, puede y suele ponerlo a su disposición. Aquí, por supuesto, al momento de un niño decirle a un hombre adulto, papá, y en ese momento, por supuesto, el militar es su padre, pero no deja de ser ni una cosa ni la otra, no deja de ser ni militar, no deja de ser ni padre, no deja ni de ser hombre. En ese momento, ese militar es sometido por un niño. Ahí está jugada una relación de poder y una relación de poder que por supuesto el militar permite al introducir a ese niño justamente como, entre otras cosas, para eso está mi libro, un ser vulnerable.
Esto no es garantía. Por supuesto, esta relación que yo estoy describiendo entre un militar y su hijo no es, digamos, como universal. No todos los militares se someten a sus hijos. De igual manera que no todos los niños se someten a sus padres. Ese es también, digamos, como otro juego de poder que podemos notar en la raza humana. Ahorita vamos a regresar al texto. Estamos en la nota 19, al final de la página 200 del volumen 7 de la Standard Edition. Eh, entonces, a eso se debe, voy a repetir, a eso se debe al asociar lo activo con lo masculino y lo femenino con lo pasivo. A eso se debe que en el texto la libido se defina como activa o masculina, pues la pulsión lo es siempre, aun en los casos en los que se ha puesto una meta pasiva. Es decir, repito, yo escojo a mis maestros, yo escojo a mis doctores, yo escojo a quién me someto, yo escojo, yo escojo a mis parejas, por supuesto, hablando en este sentido de lo que podríamos denominar un hombre heterosexual. Es que aquí me llama mucho la atención. Uno, al momento de uno tratar a una mujer como princesa y proponerse rescatarla de la situación que esté viviendo, uno se está sometiendo a ese tipo de situaciones. Uno se está sometiendo a ese tipo, por supuesto, de mitologías. Y esto lo señalo justamente por mi acercamiento a muchas chicas, que algunas sí se presentan literalmente como princesas. Y sálvame, sálvame. Y, ok, pero ¿qué me ofreces? No solo hablando de un aspecto sexual. Le repito, esta chica con la que salía era muy guapa, pero esa demanda de tienes que dejar de pensar y tienes que pensar solo lo que yo te diga es imposible. Al menos para mí fue totalmente imposible. Por muy guapa que hubiera estado, yo no puedo dejar mi obra, yo no puedo dejar mi vida, yo no puedo dejar mis palabras en las manos de otra persona, ni en las manos de Dios hago eso. Yo soy dueño de mí. Ahorita vamos a continuar con el texto. Mm, dice la nota 19. El segundo significado, el biológico, al respecto de esta actividad-pasividad, masculino-femenino, el segundo significado, el biológico, es el que admite la más clara definición. Aquí masculino y femenino se caracterizan por la presencia del semen o del óvulo, respectivamente, y por las funciones que de estos derivan. Oh, miren, entonces, para definir más la libido como una forma, digamos, eh, como una energía que se manifiesta de forma activa, el doctor Freud plantea la comparación entre las células genésicas, ¿no? Aquí no lo dice, aquí literalmente en la nota 19 de la Standard Edition dice el semen y el óvulo, pero podríamos decir el espermatozoide. Digo, podría ser un error del doctor Freud, podría ser un error de la traducción, no sabemos. Lo que sí es que el espermatozoide va hacia el óvulo. Ujú. El óvulo recibe el espermatozoide. Aquí es donde también podemos como justamente entender este comentario que les hice antes de entrar a la nota 19. La libido es regularmente y con arreglo a la ley de naturaleza masculina, es decir, hace en todo caso que uno como hombre o como mujer busque o acepte a, wow, a sus objetos, ya sean hombres o mujeres. Eh, es que aquí justamente me estoy dando cuenta de una cosa. Uno como hombre, y esto se los digo a mis escuchas hombres, que son pocos realmente según las estadísticas de Google, pero uno como hombre toca puertas, ¿no? Va y conoce a una chica y pues si te gusta, si no te gusta, de todos modos la sigues tratando, pero conoces a otra chica y a otra y a otra y a otra, ¿no? Es como
No podría yo decir una promiscuidad, es más bien como una pasividad. En la actividad, el hombre espera, o bueno, debería esperar, que una o otra o otra o otra le diera, digamos, como acceso o quisiera llevarlo más allá. Es que ahorita me estoy dando cuenta justo de eso. No hay una actividad ni una pasividad pura. En el momento de uno ir a buscar, uno se coloca en la espera de, digámoslo, el deseo de la otra persona. Por supuesto, las chicas, podríamos decir, son activas en el sentido de que esperan la actividad del hombre. Sin embargo, podrían rechazarlo. Ajá. Aquí es, digamos, como una observación que estoy haciendo al momento, porque justamente al estar estudiando ahorita esta parte, esta porción de la obra de Freud, no solo vienen a mí un conjunto de vivencias, no solo vienen a mí un conjunto de observaciones hechas en mí y en otros, sino que busco también aproximarme a lo que el doctor Freud denominó como pulsión, esa energía que nos habita a todos. Me doy cuenta justo cómo no hay una actividad pura, no hay una pasividad pura, sino que es un intercambio, un voy-vengo, es un toco la puerta y espero que me abran. O bien, si no me abren, voy a tocar otra. O bien, me han pasado, pero me han pasado, por ejemplo, siguiendo la analogía, me han pasado al comedor, me han pasado a la sala de espera, me han pasado al jardín, me han pasado a esto, me han pasado directo a la habitación, directo a la cama, pero no tengo nada de lo anterior. Por ponerles ejemplo de cómo nos podemos relacionar en muchos sentidos con distintas personas, dependiendo, por supuesto, de lo que nosotros queramos de la vida. Ahí regresamos a la pulsión. Continúo ahorita con el texto, ¿vale? Entonces, estábamos viendo cómo el semen, literalmente, el espermatozoide en el semen busca el óvulo, establece justamente una competencia, un espermatozoide entre muchos espermatozoides, millones. Realmente ahorita no, no podría decirles un número, pero llegando al óvulo, el óvulo que digamos entre comillas esperaba, pero también hay un juego químico ahí, el óvulo es fecundado por lo general, por un espermatozoide. Esta es, digamos, como la forma en la cual Freud busca ilustrar la actividad de la libido, la actividad de la manifestación de la pulsión sexual. Continúa el texto, continúa la nota 19. La actividad y sus exteriorizaciones colaterales, mayor desarrollo muscular, agresión, mayor intensidad de la libido, suelen en general ir soldados, es decir, ir unidos con la virilidad biológica, pero no es un enlace necesario, pues existen animales en las que estas propiedades corresponden más bien a la hembra. Es que esto es justamente, ¿no? Algo que hemos estado viendo desde el primer capítulo de Tres Ensayos es cómo es muy difícil, más allá del propio cuerpo, poder definir lo que es hombre y mujer, no solo en lo psíquico, sino en la anatomía. Aquí lo que el doctor Freud nos remite es que aún en otros animales, quien tiene mayor fuerza no es no es el macho de esa especie, es la hembra. Y hablamos de una fuerza física. Ajá. Eh, Ahorita no puedo evitar hacer una observación, un cuestionamiento también a la obra, porque mm, no es un asunto de definición ahorita el que estoy buscando, al menos no de la pulsión con respecto a los cuerpos, ajá, con respecto, digamos, a los géneros masculino, femenino y en varias especies. Estoy pensando, por supuesto, en una relación biológica, en una diferenciación biológica, la vida como tal, tratando de hacer eh, una asociación, una investigación, por supuesto, al respecto de
¿cuál es el primer ser vivo que pudo distinguirse como masculino y femenino, dado que la vida como tal, en su aspecto celular, en las células no hay células masculinas y femeninas, es decir, no en los primeros organismos unicelulares. Los primeros organismos unicelulares se empezaron a dividir simplemente por proceso celular y de forma idéntica, digámoslo. Una célula se divide en dos y luego estas dos en cuatro y así, y así, y así, ¿no? Pero si es lo que nos enseña la biología, si así es como se gesta la vida en sus primeras épocas, cómo se llegó a la manifestación de esa misma vida, de ese mismo organismo unicelular a la separación entre masculino y femenino, macho y hembra. Me surgió esa duda ahorita. Por supuesto, es una duda de investigación y esto ya no es tanto psicoanalítico, sino biológico, ¿vale? Ahorita vamos a continuar. Nos dice el texto, esta parte, la actividad y sus exteriorizaciones colaterales, mayor desarrollo muscular, agresión, mayor intensidad de la libido, suelen en general ir unidos con la virilidad biológica, pero no es un enlace necesario, pues existen especies animales en las que estas propiedades corresponden más bien a la hembra. El tercer significado de lo activo y pasivo, masculino, femenino, el sociológico, cobra contenido por la observación de los individuos masculinos y femeninos existentes en la realidad. Esta observación muestra que en el caso de los seres humanos no hallamos una virilidad y una feminidad puras en sentido psicológico ni en sentido biológico. Más bien, todo individuo exhibe una mezcla de su carácter sexual biológico con rasgos psicológicos del otro sexo, así como una unión de actividad y pasividad, tanto en la medida en que estos rasgos de carácter psíquico dependen de los biológicos, cuanto en la medida en que son independientes de ellos. Oh, a ver otra vez, otra vez. Entonces, nos dice el doctor Freud que eh, vemos en la sociedad, vemos en la interacción cuerpos femeninos, cuerpos masculinos y también cuerpos que nos hacen dudar de la definición. Ajá. Eh, y ya cuando empezamos a conocer a una sola persona de este conjunto indiferenciado, nos damos cuenta que lo masculino también se compone por cierto nivel de femenino y lo femenino igual con cierto nivel de masculino, tanto en el carácter, tanto en lo psicológico como en lo biológico. Ajá. Em, Esto se los he puesto, por ejemplo, en capítulos pasados, hombres con senos o mujeres con vello facial. Ajá. Hombres pasivos, y no en el sentido tanto, digamos, sexual, sino de carácter, como mujeres activas, ¿no? Y este ejemplo, lo que les pongo de mi propia actividad social. Eh, mm, Fíjense, es que al momento de yo establecer o ponerles este ejemplo, me pregunto hasta qué punto me he vulnerado a mí mismo. Eh, no más que otros hombres. Lo pondré con este otro ejemplo. Eh, Tengo, por supuesto, amigos, tengo conocidos que podrían decir de sí mismos, soy muy macho y tengo muchas chicas a mi disposición. Em, Me río porque es curioso ver cómo terminan. Es curioso ver cómo al final terminan llorando, por lo general alcoholizados. Es curioso ver cómo en esta actividad supuestamente atribuible a su sexo, atribuible a su género, atribuible a la forma en la cual ellos viven su masculinidad, ellos terminan siendo vulnerados, podríamos decir por la mujer, pero también por sí mismos. Entonces, esta justamente masculinidad que se vive a través del machismo suele colocar a los hombres que viven así, así su sexualidad,
tengo muchas mujeres y tengo muchas conquistas y tengo mucha, terminan justamente en la, podría decir, en la basura en el sentido de sentirse una mierda, en el sentido de, después de ser mucho, terminan con poco, tanto para los demás como para sí mismos. Terminan como seres humanos disminuidos. Y esto es justamente, digamos, como una forma en la cual no es que la cultura los vulnere a estos machos, son, es su propio machismo actuando en contra de ellos tarde o temprano, porque no es raro tampoco, y esto lo he visto lamentablemente en otras situaciones, que estos machos que acostumbran y gustan tener muchas conquistas sean asesinados por otros hombres. ¿Por qué? Porque establecen una competencia hacia la misma mujer. Por ponerles un ejemplo, pero esto, por supuesto, se puede ver también en las películas clásicas mexicanas de la época de oro del cine mexicano. Machos, no son vaqueros, los vaqueros son estadounidenses. Charros machos mexicanos que establecen una relación de competencia entre, bueno, por una mujer. Ahorita vamos a continuar con el texto. Ya estamos a punto de terminar la nota 19. Ah, no, ya está terminado. A ver, repito esta última frase de la nota 19. Todo individuo existe una mezcla de su carácter sexual biológico con rasgos biológicos del otro sexo, así como una unión de actividad y pasividad, tanto en la medida en que estos rasgos de carácter psíquico dependen de los biológicos, tanto en la medida en que son independientes de ellos. A ver, tanto en la medida en que estos rasgos de carácter psíquico dependen de los biológicos, es decir, el cuerpo influye en la psique, pero estos, cuanto en la medida que estos son independientes de ellos. Es decir, el cuerpo nos influye, pero también y el cuerpo nos influye en ser activos y ser pasivos, pero también nosotros elegimos, nosotros escogemos, nosotros literalmente sabemos en base a nuestras experiencias, a nuestros gustos, lo que queremos para nosotros mismos. En mi propio ejemplo, yo voy a escoger a qué clase de mujer me someto y someto mis metas sexuales, ¿vale? Y sexuales no quiere decir coitales, quiere decir con qué mujer me la paso mejor, no en el aspecto sexual, sino en el aspecto social, en el aspecto de plática. Puedo disfrutar mucho una plática con una mujer, pero tener sexo con esa mujer puede ser una experiencia simple, que no me guste, que no me satisfaga. Y por otro lado, puedo tener una experiencia sexual con una mujer muy satisfactoria y con esa misma mujer no puedo hablar. Entonces, pues ni con una ni con la otra, sigo buscando, ¿vale? A eso me refiero. No es una cuestión, digamos, de simplemente me voy a entregar a toda mujer o una mujer me voy a entregar a todo hombre. Ajá. Es un asunto de que uno va escogiendo dependiendo justamente de la naturaleza de la relación, de la naturaleza también del deseo de uno. Es que el amor es un terreno bien espinoso, en el sentido en el que eh, puede ser que eso que yo esté buscando no exista y nunca va a existir. Puede ser. Aquí me acuerdo mucho de una canción de Led Zeppelin, Going to California. Traduciendo la letra, dice al final, hacia el final de Going to California, y yendo a California, puedo estar buscando una mujer que nunca haya nacido. Pero bueno, mientras vamos a divertirnos. Ustedes pueden ser hombres, pueden ser mujeres. Podrían estar ustedes buscando un hombre o una mujer que nunca haya nacido. Pero es parte también de lo delicioso de la vida humana. El ir tras nuestro deseo, aún considerando que nuestro deseo pueda estar únicamente en nuestra fantasía. Es lindo conocer a otras personas. Vamos ahorita a continuar con el texto. Ahí ya finalizó. Bueno, viene una pequeña observación de James Strachey en la nota 19 que dice: un ulterior examen de este punto se hallará en el texto El malestar en la cultura, en el tomo 21.
de la página 103 y 104. Ahorita vamos a regresar al texto principal. Con todo esto que hemos trabajado hasta ahorita, finalizamos solo la página 200. El texto en sí acaba en la 202, pero es muy poco ya el texto que nos falta porque la nota 19 era una nota bastante extensa. Pero el doctor Freud se pone en camisa de 11 varas, lo decimos aquí en México así, en dificultades tal vez innecesarias al momento de decir la libido es masculina. A ver, otra vez, doctor Freud, ¿por qué? Y ya viene toda la nota 19. La página 201, ya el texto principal continúa de la siguiente manera. Desde que me he familiarizado con el punto de vista de la bisexualidad, considero que ella es el factor decisivo en este aspecto y que sin tenerla en cuenta difícilmente se llegará a comprender las manifestaciones sexuales del hombre y la mujer como nos la ofrece la observación de los hechos, perdón. A ver otra vez. Ah, claro, claro. Repito, voy a leerles la otra traducción que dice, desde que llegamos al conocimiento de la teoría, aquí dice el punto de vista, en la traducción de Luis López Ballesteros dice teoría de la bisexualidad. Es decir, si bien nos distinguimos anatómicamente, la mayoría de los seres humanos, como hombre o como mujer, no todos, nos constituimos como hombre o como mujer guardando ciertos rasgos, tanto activos como pasivos, ¿vale? En los dos, en la mujer hay actividad, en el hombre también hay pasividad. Esto que les estoy diciendo, tengo muchas mujeres pero no me digas con quién me voy a quedar porque al final puede ser que me quede solo. Es que es lo que he observado, caramba. Mm, Entonces, esta segunda traducción nos dice, desde que llegamos al conocimiento de la teoría de la bisexualidad, consideramos este factor como el que aquí ha de darnos la pauta. Y opinamos que sin tener en cuenta la bisexualidad, no podrá llegarse a la inteligencia de las manifestaciones sexuales observables en el hombre y en la mujer. Ok, creo yo que ha quedado un poquito más claro. Por supuesto, si tienen alguna duda en la caja de comentarios, si tienen alguna consulta, les recuerdo, mis redes sociales están en el banner de, eh, en el banner de este canal de YouTube. Um, Aquí finaliza una introducción a a esta primera parte del capítulo 4 y viene un apartado que dice zonas rectoras en el hombre y en la mujer. Aquí en la traducción de López Ballesteros nos dice zonas directivas en el hombre y en la mujer. Podríamos decir como las zonas principales, ajá, en el hombre y en la mujer. Y esto va mucho más allá de los genitales. Y, digo, me atrevo a hacer esta afirmación justo por lo que yo ya espero del doctor Freud. Podría yo pensar, va a hablar de los genitales, pero no es una cuestión lineal. Es más bien justamente la naturaleza del psicoanálisis consiste en descomponer lo lineal, consiste en considerar las dimensiones de lo que en apariencia es, de lo que en apariencia existe. Repito, lo que en apariencia es se compone de muchas cosas. Ahorita continúo con el texto principal de la Standard Edition. Aparte de lo anterior, dice, solo puedo agregar esto. En la niña, la zona erógena rectora se sitúa sin duda en el clítoris y es por tanto homóloga a la zona genital masculina, el glande. Todo lo que he podido averiguar mediante la experiencia acerca de la masturbación en las niñas pequeñas se refería al clítoris y no a las partes de los genitales externos que después adquieren relevancia para las funciones genésicas. Vamos a continuar ahorita. Y aún pongo en duda que la influencia de la seducción pueda provocar en la niña otra cosa que una masturbación en el clítoris. Lo contrario sería totalmente excepcional. Las descargas espontáneas del estado de excitación sexual, tan comunes justamente en la niña pequeña, se exteriorizan en contracciones del clítoris. Y las frecuentes erecciones que posibilitan a la niña juzgar con acierto acerca de las manifestaciones sexuales del varón aún sin ser instruidas en ellas,
sencillamente le transfieren las sensaciones de sus propios procesos sexuales. Ok, ok. Entonces, en otras palabras, ya les había comentado cómo la niña, me refiero, las niñas en general suelen ser más despiertas que los varones. Ajá. Suelen explorar no solo su cuerpo, sino el mundo de una manera mucho más activa, de una manera mucho más viva, con más intensidad que los varones. Ajá. Aquí, digamos, se nos pone de manifiesto cómo la exploración del cuerpo propio nos permite tanto a hombres como a mujeres, pero a las mujeres, digamos, se puede observar más fácilmente que conociendo nuestro cuerpo, hacemos una hipótesis de cómo funcionan los cuerpos ajenos, los cuerpos de nuestros cuidadores, de nuestros compañeritos, compañeritas. Ajá. Y eso no porque nosotros tengamos contacto con ellos, sino que tenemos contacto con nosotros mismos. Es una forma, digamos, de una propuesta de cómo se va formando, cómo se va estructurando o creando esta relación con el otro a partir de nuestra relación con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Continúa el texto. Si se quiere comprender el proceso por el cual la niña se hace mujer, es menester perseguir los ulteriores destinos de esta excitabilidad del clítoris. Miren, ya les había advertido que este texto de 3 ensayos de teoría sexual es como un abuelito del feminismo, ¿vale? Lo digo no en el sentido despectivo. Eh, Podría yo rastrear, tal vez no a Simón ay, siempre se me olvida cómo pronunciar su nombre, Beauvoir, Simón de Beauvoir, como eh, la iniciadora del discurso feminista, pero también hay, digamos, pensadores, y aquí sin duda yo incluiría al doctor Freud como uno de los que anteceden los desarrollos de Simón de Beauvoir. Ajá. Nos dice el doctor Freud que al menos en un principio podríamos pensar en la niña como un varoncito, ajá, en el sentido de su apropiación con el mundo, en el sentido de esta búsqueda de sentido, de esta búsqueda de contacto con los elementos que conforman su mundo. Ajá. Sin embargo, esta comparación que hace Freud del niño y la niña, una similitud básicamente en cierta edad, podríamos decir hasta los 7 años aproximadamente, hay en algún momento, y no en todos los casos, una distinción. Ajá. Si bien podemos señalar que al momento de apropiarse de su cuerpo, los niños y las niñas se parecen mucho, llega un momento en el que se distinguen y a una niña le es posible devenir mujer, no a todas. Justamente este ejemplo que yo les daba de esta chica que me decía, tienes que dejar de pensar, tienes que dejar de decir, tienes que dejar de hacer. ¿Para qué? No para que estés tranquilo, querido, sino para que yo haga y yo cobre también el crédito por tu trabajo. Ahí sí fue donde yo dije, no, ¿sabes qué? No, estarás muy guapa, pero no, lo siento, bye, bye. Y algo que le dolió mucho a esta chica es que le dije, simplemente eres una mujer, eres una, hay más. Y esto me coloca justamente en el papel activo. Lo siento. Lo siento, lo digo por todo lo que atravesamos ella y yo después de. Em, ya no sé qué fue de ella. Dejé de seguirla en redes sociales, dejé de buscarla. Simplemente, es que también la vida es bella. No tengo por qué quedarme en un lugar en donde yo sé yo sé para lo que me quiere. Básicamente me quiere como un mueble. Y yo estoy vivo, perdón, pero yo busco. Ahorita nos dice el texto, entonces, es que no puedo evitar, en todo caso, ligarme con el texto. Puede ser que a ustedes les canse este tipo de observaciones, pero en ellas yo encuentro justamente mi relación con el texto. Si bien
ahorita yo me estoy colocando, digamos, en el papel tanto activo como pasivo al respecto del texto, ilustrando de alguna forma esta relación de actividad y pasividad en mí. Esta diferenciación que Freud propone entre la mujer y la niña es justamente trascendente en el sentido, digamos, social, en el sentido de las relaciones afectivas, en el sentido en el cual no podemos esperar una total pasividad de los seres humanos. En palabras, digamos, o en un comentario a las manifestaciones sociopolíticas, a la revolución talibán en Afganistán, no podemos esperar que nosotros lleguemos armados a un pueblo, a una casa, a donde ustedes quieran, a la vida del otro, y decir, tienes que darle las gracias a tu Dios porque yo ya llegué a darte razón. No, no, por favor, no lo hagan. Por favor, chicos, chicas, acepten también el poder de la pasividad, porque en la pasividad hay mucho poder, es simplemente cuestión de buscarlo. También acepten que se puede no solo obtener poder a través de la pasividad, sino también llegar a obtener una relación con el mundo mucho más rica en esta aceptación de la dualidad activo-pasivo. Ahorita, continuando con el texto, digamos, la posibilidad de devenir mujer es algo que me llama mucho la atención. Está no solo hablando un hombre, sino estudiando el trabajo de un hombre, del doctor Freud. Y, por supuesto, yo no sé lo que es ser una mujer. Yo simplemente lo manifiesto con estas palabras, ¿no? Porque Freud fue capaz de decir, los niños y las niñas son básicamente idénticos, pero a unas niñas les es posible acceder a un proceso por el cual se forman mujeres y esto tiene relación con la forma en la cual viven su cuerpo, específicamente viven la relación que ellas tienen con su clítoris. Entonces, y aquí es algo importantísimo, la masturbación, aquí es muy específico, pero la propone como una forma de vivirse a uno mismo. Aquí no creo cometer ningún atropello, pero lo importante, lo valioso también es que esta relación con uno mismo, dice Freud, en la mujer, en en los cuerpos femeninos, puede llevar a devenir mujer, puede. Entonces, al momento yo de presentarle mi texto, mi libro, a mucha gente he obtenido, lo puedo ver en las caras, miedo, así como cierta aversión al título de mi libro. Simplemente es no solo ligado con la actividad sexual infantil, sino específicamente con la actividad masturbatoria. Estos sujetos, por supuesto, yo hago una deducción de haber pasado momentos muy amargos de su relación con uno mismo, de su relación masturbatoria, al momento de ser descubiertos por los adultos. Ajá. El doctor Freud aquí nos ha dejado de manifiesto en este capítulo, digamos, una cierta superioridad del organismo femenino. Así yo lo he manifestado, no solo en este capítulo, sino en capítulos anteriores, una cierta vivacidad que se puede observar mucho más fácilmente y mucho más comúnmente en las niñas que en los niños. Ajá. Y esta vivacidad justamente se manifiesta en las represiones. Esto es también central en el psicoanálisis. La represión no como algo malo, la inhibición no como algo malo, sino es justamente una forma de introducir al otro en la dinámica propia. Es decir, podríamos suponer que todos los niños se tocan. Tengo una cara, tengo un brazo, tengo unas piernitas, tengo unos genitales, ¿no? Un proceso, digamos, de exploración
típica infantil. Hombres y mujeres, pum, van más o menos igual. Sin embargo, las niñas suelen ser más despiertas y al momento de, por supuesto, establecer contacto con el otro, lo pueden leer simplemente al verlo, al ver a la mamá, al papá. Es que, pues, yo simplemente me estoy viviendo, pero yo sé que esto te molesta a ti. Entonces, pum, ya no lo hago frente a ti, por ponerles un ejemplo, ¿no? He tenido muchos pacientes en los cuales ellos me han dicho, y principalmente hombres, y al momento de ser descubiertos por cuidadores o cuidadoras, tienen una reacción sumamente agresiva hacia los niños que se están masturbando por considerar la masturbación un acto enfermizo, por considerar la masturbación un acto degradatorio per se. Es decir, no especifican, no saben decir los adultos que castigan a esos niños por qué la masturbación es algo malo. Ajá. Simplemente lo hacen, lo castigan y fuertemente. Eh, Esto, por supuesto, lleva a muchos hombres a vivir la relación con su propio cuerpo de manera muy angustiosa, con mucho miedo. Y justamente para vencer ese miedo muchas veces recurren al alcohol, por poner un ejemplo. O recurren a esta dinámica eh, que a veces me parece muy inocente de, del machismo, de soy muy macho, de soy muy agresivo, de soy, ¿cómo decirlo? Es que es justamente una respuesta. Si han sido agredidos durante su infancia al momento de vivirse a sí mismos, van a establecer la agresión como una forma de oponerse a esa otra agresión que les vino en algún momento de su infancia. Ujú. Y es así como, digamos, buscan asegurar, proteger su espacio personal, su propio cuerpo. Esto es, por supuesto, alguna deducción, alguna observación que he hecho en algunos casos atendidos. Sin embargo, no es posible generalizarla. Ajá. Habrá niños también muy despiertos que puedan establecer una reacción básicamente femenina frente a la amenaza que corresponde de la otra persona, ¿vale? Es decir, yo sé que esto que hago no te gusta, pero yo no le estoy haciendo daño a nadie, bueno, pues ya no te lo muestro, tú ya no vas a saber de eso. Y reclaman, por supuesto, la creación y de un espacio propio que defienden a capa y espada. Ujú. Ahorita, regresando, digamos, a la propuesta del texto, la posibilidad de algunas niñas, en base justamente a su contacto consigo mismas, a ser mujer, a devenir mujer, nos dice el texto, la pubertad que en el varón trae aparejado aquel gran empuje de la libido se caracteriza para la muchacha por una nueva oleada de represión que afecta justamente a la sexualidad del clítoris. Es un sector de la vida sexual masculina el que así cae bajo la represión. El esfuerzo de las inhibiciones sexuales creado por esta represión que sobreviene a la mujer en la pubertad proporciona después un estímulo a la libido del hombre, que se ve forzada a intensificar sus operaciones. Junto con la altitud de su libido aumenta su sobreestimación sexual, que en su cabal medida solo tiene valimiento para la mujer que se rehúsa, que desmiente su sexualidad. Esto está fascinante. Y por supuesto, esto es una observación que no se puede generalizar, pero que sí nos ilustra cómo vivían la sexualidad en Viena en 1905. Voy a ponerlo con otras palabras. Jovencitos y jovencitas llegan a experimentar un creciente interés tanto por su cuerpo como por el cuerpo de los otros y un creciente poder de acercarse voluntariamente a experiencias placenteras. ¿Qué definen por placer ellos? No lo sabemos, simplemente lo definen. Ajá. Sin embargo, este creciente interés choca con una barrera que ellos mismos se habían puesto al momento de establecer el contacto con el otro, con sus cuidadores. Esta barrera impide que el empuje, impide que el deseo, digámoslo así, de acercarse al otro se manifieste. Ajá.
Repito el texto. En la pubertad que en el varón trae aparejado aquel gran empuje de la libido se caracteriza para la muchacha por una nueva oleada de represión que afecta justamente a la sexualidad del clítoris. Es decir, esa relación de la mujer con su propio cuerpo se ve afectada, repito, no por una represión que venga de afuera, sino por una represión que ya interiorizó esta chica que puede devenir mujer. Que yo creo que es lo que está haciendo Freud en este momento, tratando de rastrear los posibles orígenes de la mujer, no como no como un organismo femenino, sino como una manifestación cultural, como una manifestación psíquica. Entonces, podemos decir, tenemos un organismo afectado por hormonas masculinas, femeninas, heredero de rasgos masculinos y femeninos. Podríamos decir que incluso en la biología estos rasgos se manifiestan y de repente llega la pubertad y este nuevo empuje nos lleva a los hombres, a las mujeres, a diversas formas de represión, pero en las chicas, en algunas, eh, afecta justamente la sexualidad del clítoris. Aquí sexualidad, me llama la atención esta palabra específicamente en este punto. Luis López Ballesteros nos dice, a ver, si se quiere, bla, bla, bla. Ah, miren, voy a retomar este texto desde Luis López Ballesteros. Si se quiere comprender la evolución que convierte a la niña en mujer, tiene que seguirse el camino recorrido por esta excitabilidad del clítoris, la pubertad que produce en el niño aquel grave avance de la libido que ya tratamos. Se caracteriza en la niña por una nueva oleada de represión que recae precisamente sobre la sexualidad clitoridiana, así está escrito, no es como una forma de referirse a la actividad sexual, la actividad de estimulación que establecen las niñas con su clítoris. No todas, claro está. Continúa el texto. La pubertad, no, eso ya lo leí. Lo que sucumbe a la represión es un trozo de la vida sexual masculina. Es que esto es, regresamos otra vez, digamos, como a la dificultad. Masculino-femenino, pero en la mujer. O masculino-femenino, pero en el hombre. Hablando de masculino, el texto en este punto se refiere justamente a la actividad. Ajá. Justo esto es también lo que podría representar una dificultad de esta porción. Nos dice la Standard Edition, es un sector de la vida sexual masculina el que así cae bajo la represión. Esto está en el texto de Standard Edition. Luis López Ballesteros nos dice, "Mm, lo que sucumbe a la represión es un trozo de vida sexual masculina, pero en la mujer. Es decir, esta actividad, este yo busco ya no se desarrolla, ya no se manifiesta, sino que queda justamente como un deseo. Voy a continuar con el texto. Es que en la última exposición que tuve bueno, voy a subir un video, pronto se los haré, pronto lo haré público, pero es que en serio el deseo es muy importante para la humanidad. Ahorita lo voy a dejar así simplemente como un comentario. Ya verán el video y ya lo comentarán. Entonces, cuando aquí dice es un sector de la vida sexual masculina, ya la chica que digamos ha establecido una represión hacia su propio cuerpo, hacia esa actividad masturbatoria, es eso lo que cae bajo la represión. Permítame un segundo. Ni modo. Continúo con el texto. Demandas femeninas. Ustedes disculparán, pero no voy a, ya, eh, un descuido de una mujer muy querida.
me exigía, me demandaba que en este momento yo dejara de hacer lo que estoy haciendo. Perdón, no puedo. Es que ese es el punto. Ahorita estamos abordando una manifestación, un estudio de las manifestaciones de la sexualidad infantil que devienen en la manifestación del carácter adulto. Eh, mm, una mujer muy querida, cercana a mí, me pide que en este momento yo deje de hacer lo que estoy haciendo y que por supuesto tiene un valor para mí, para atenderla. Le pedí 10 minutos, me dijo que no, que en este momento ella me requería. Lo siento, ahorita no puedo. Podría ser algo feo, difícil de ver, pero es que es, ¿cómo decirlo? Mm, primero, eh, una forma de vida. Am, yo pude haber suspendido el video, pude haber hecho a un lado la solicitud, pero pido paciencia, pido unos minutos. No estaba dispuesta a esperarme 5 minutos. Ya nos falta un párrafo del texto. El comentario podría llevarme otros 5 minutos, pero nada más. No, en este preciso momento ella me demandaba. No era la chica con la que salía, era una familiar mía, una mujer, pero que así, ahorita, te necesito. Y si no, no, pues no, busca otro camino. En este momento no puedo. Lo siento, no es que la deje de querer, simplemente estoy ocupado. Pero esto, por supuesto, es vivido por mí o por cualquier otro hombre de modo distinto, de modo diferente. Yo reacciono así. Hay hombres que, ¡pum!, dejan lo que están haciendo y van. Adelante. Esa actividad me temo que los va a someter a otras exigencias. Es que no es un asunto, digamos, unilateral y unidimensional. No es solo que me requieran en esta ocasión, sino que me van a seguir requiriendo. Pero yo escojo a quién le dedico mi atención, mi tiempo y de qué forma. Entonces, actividad, pasividad. Por supuesto, esto me va a requerir pagar el precio de dedicarme a lo que yo quiero. Pero, regresando al texto, estamos ya a punto de terminar. Estamos hablando, voy a ponerlo en otras palabras, un sector de la vida sexual masculina en la mujer que así recae bajo la represión. El texto simplemente es un sector de la vida sexual masculina el que así recae bajo la represión. Así dice, pero estamos hablando de una actividad de la mujer hacia sí misma y en sí misma. Ajá. Es decir, la mujer que se toma su propio cuerpo para sí. Ujú. Lo podemos también decir, podemos ampliarlo, que el hombre también puede hacer, pero ahorita lo importante en esta parte del texto es la mujer, ajá. La niña que deviene mujer. El refuerzo, continúa el texto, de las inhibiciones sexuales creado por esta represión que sobreviene a la mujer en la pubertad proporciona después un estímulo a la libido del hombre que se ve forzada a intensificar sus operaciones. Dicho en otras palabras, hablando de cómo se vivía la sexualidad en 1905 en Viena, Austria. A los hombres austriacos, judíos o no judíos, les gustaba encontrar una chica recatada, una chica tímida, porque eso los invitaba a conquistarla, porque eso los invitaba a ir literalmente a cortejarla. Ajá. Esta ausencia de interés, y esto es también fascinante, esta ausencia de interés en lo sexual despierta la libido, despierta el deseo en muchos hombres. No es general, pero es sin duda una manifestación que tal vez ustedes podrán observar. Eh, Nos vamos al texto, ¿vale? Mm, junto con la altitud de su libido, aumenta su sobreestimación sexual, que en su cabal medida solo tiene valimiento para la mujer que se rehúsa, que desmiente su sexualidad. Les sugiero otro texto, además de
los tres ensayos. Este texto lo he sugerido, lo pueden buscar en Google, sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, o también el tabú de la virginidad, me parece. Este de sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, Freud se pone a comentar casos de él, casos de hombres, en los cuales, si mal no recuerdo, se trataban de disfunciones sexuales, es decir, hombres impotentes, o en otras palabras, disfunción de erección, ¿vale? Hombres que no podían tener una erección. En ese título, en ese texto, Freud pone de manifiesto dos formas en las cuales los hombres suelen relacionarse en la fantasía con mujeres, en la fantasía, no en la práctica, ¿vale? Por un lado, hombres que necesitan relacionarse afectivamente con mujeres castas, por decirlo de una manera, con mujeres que no tienen, digamos, eh, una sexualidad desarrollada. Y por otro lado, relacionarse con prostitutas, con mujeres que no solo tienen desarrollado esta posibilidad de interacción corporal, sino que la tienen sobre explotada, sobre desarrollada, ¿no? Y solo con ellas, solo con estas últimas, asociarse sexualmente. En ese texto sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, Freud propone que esta división, observable en neuróticos, y no en todos, por supuesto en algunos, en estos que se manifiestan en disfunciones de erección, mm, una separación que se hace de la figura primordial, esto es de la madre, ajá, como una persona justamente asexual, básicamente como una virgen, y la misma madre como justamente separándola de esta otra posibilidad de gratificación sexual, ¿vale? Entonces, les recomiendo leer aquel texto sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. Lo encuentran en Google o lo encontré yo ahí. No recuerdo qué traducción era, pero les dará una idea más de esta relación del hombre fantaseada con las figuras más femeninas en su vida, ¿vale? Ahorita continúo con el texto. A esto se refiere justo las palabras desmiente su sexualidad. Mujeres que niegan su deseo sexual, que niegan el papel de la sexualidad en su vida y la sexualidad justamente como la relación de placer que pueden obtener de prácticas o elementos de su medio ambiente. Aquí estas palabras también sobre estimación sexual. Yo estoy ligándola justamente con este texto sobre la más generalizada degradación, bla, bla, bla. Sobreestimación se refiere a una estimación muy elevada. Esa mujer que yo procuro, que a mí me llama la atención justamente porque no manifiesta ningún deseo sexual, es la mujer más buena y más santa y más pura de toda la creación. Naturalmente es una exageración, pero ahorita es como estoy poniendo la forma en la cual estos hombres se enamoran de esa mujer que no tiene sexo, que no tiene interés por lo sexual y la levantan por encima básicamente de todo el mundo. Ajá. Eh, Otra forma de justamente también aproximarnos a esta palabra sobreestimación sexual es enamoramiento, una mentira de un enamorado. Ujú. Continúa el texto. Y más tarde, cuando por fin el acto sexual es permitido, el clítoris mismo es excitado y sobre él recae el papel de retransmitir esa excitación a las partes femeninas vecinas, tal como un haz de ramas resinosas. Puede emplearse para encender una leña de combustión más difícil. A menudo se requiere cierto tiempo para que se realice esa transferencia. Durante ese lapso, la joven es anestésica. Esta anestesia puede ser duradera cuando la zona del clítoris se rehúsa a ceder su excitabilidad. Una activación intensa en la niñez predispone a ello. Ok, ok, ok. Mm, mm, Les repito, ahorita estamos estudiando el texto de un doctor, Freud, es decir, tengo intenciones de distinguir a dos doctores Sigmund Freud. Un doctor que
se aproxima desde la medicina al problema de la neurosis, al problema justamente de la histeria manifestada en anestesia. Les puse el ejemplo de histéricas o histéricos que no ven, pero también otra manifestación de la histeria es justamente la anestesia. No sienten estos histéricos a pesar de tener su cuerpo en perfectas condiciones. Sin embargo, a ver, déjenme ver si prendí el micrófono, lo recuerdo bien. Escucho, también ya estoy viendo que recibe señal. Entonces, Freud está aquí, sin duda, ya no abordando el problema de la sexualidad femenina desde la medicina, sino desde el psicoanálisis. Desde el psicoanálisis es perfectamente posible concebir que un cuerpo totalmente sano se manifieste en anestesias, justamente en cuanto a una posible inhibición que uno se procure con el afán de protegerse de ciertos estímulos. En otras palabras, esta represión que algunas niñas en el carácter de apropiación de su cuerpo se imponen, se manifiesta justamente en la anestesia. Es decir, a pesar de que sus cuerpos estén perfectamente sanos, la actividad que pueden desarrollar para apropiarse de su cuerpo puede devenir justamente en una cierta anestesia. Y esto es importante destacarlo. Una anestesia, podríamos decir, ya en sus manifestaciones más tardías como patológica, pero en un momento dado, una anestesia que tiene como fin justamente eh, introducir la relación de un otro, ya no físico, sino más bien fantaseado, en la relación con uno mismo. Aquí, por supuesto, les recuerdo que estamos abordando las últimas partes de la teoría sexual de Freud, las últimas partes que Freud dedica justamente a la conformación de un deseo femenino que trasciende el cuerpo, yo podría pensarlo así. Un deseo femenino que va mucho más allá del clítoris. ¿Por qué? Porque se manifiesta justamente en la anestesia. Voy a repetir este último texto. Mm, A menudo se requiere cierto tiempo para que se realice esta transferencia, esta excitabilidad que va desde el clítoris hacia los, digamos, genitales más cercanos al clítoris, ¿vale? Durante ese lapso la joven es anestésica. Esta anestesia puede ser duradera cuando la zona del clítoris se rehúsa a ceder su excitabilidad. Una activación intensa en la niñez predispone a ello. Es decir, una masturbación excesiva, una masturbación, digamos que eh, concentra en el clítoris todo lo que tiene, digamos, de excitable la actividad placentera, ¿vale? Dice el texto, como es sabido, la anestesia de las mujeres no es a menudo sino aparente, local. Mm, Es decir, no es que se carezca, digamos, de la excitabilidad. Sin embargo, ¿cómo decirlo? No es a menudo aparente sino local. Voy a ir a la otra traducción. Estoy ya acabando el penúltimo párrafo. A estas causas erógenas, a ver, son anestésicas en la entrada de la vagina, pero en ningún modo inexcitables en el clítoris. No, no. Conocido es que la anestesia en la mujer es con frecuencia solo aparente y local. El texto permanece. A ver. mm, ok, dice el texto. Son anestésicas en la vagina, pero en modo alguno son inexcitables desde el clítoris o aún desde otras zonas. Ajá. Dicho en otras palabras, la forma en la cual cada mujer vive una relación con su cuerpo es infinitamente variable, infinitamente variable. Voy a finalizar este párrafo
dice el texto de la Standard Edition, y después a estas ocasiones erógenas de la anestesia vienen a sumarse todavía las psíquicas, igualmente condicionadas por represión. El texto de Luis López Ballesteros nos dice, a estas causas erógenas de la anestesia se juntan después las psíquicas, igualmente determinadas por represión. Es decir, interactúan con su cuerpo, interactúan con su medio e introducen en el medio la relación que tienen con su cuerpo, y de ahí tenemos un panorama básicamente infinito de la sexualidad femenina que tiene, digamos, igual importancia tanto la introducción de barreras, digamos, físicas, como la introducción y manejo de barreras psicológicas. Ajá, hablando de la represión. Finaliza ya este capítulo con el siguiente párrafo. Toda vez, estoy en la Standard Edition, toda vez que logra transferir la estimulabilidad erógena del clítoris a la vagina, la mujer ha mudado la zona rectora para su práctica sexual posterior. En cambio, el hombre la conserva desde la infancia. En este cambio de la zona erógena rectora, así como en la oleada represiva de la pubertad que, por así decir, elimina la virilidad infantil, residen las principales condiciones de la proclividad de la mujer a la neurosis, en particular a la histeria. Estas condiciones se entraman entonces de la manera más íntima con la naturaleza de la feminidad. Viene aquí la nota 21 en el texto de la Standard Edition. Dice James Strachey, la evolución de la sexualidad en las mujeres fue examinada más detenidamente por Freud en 4 trabajos posteriores. El primero, sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina de 1920. El otro texto, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, 1925. El tercer texto, sobre la sexualidad femenina, 1931. Y la conferencia número 33 de sus nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis. Continúa la nota 21. La importancia del clítoris en la niñez fue mencionada por él en su carta a Fliss del 14 de noviembre de 1897. Carta 75. Esta, si está en el volumen 1, página 312, ya está en este espacio, se los voy a incluir en la descripción. Ahí finaliza el texto de la Standard Edition, pero antes de acabar este video me gustaría compartir con ustedes el último párrafo de la traducción de Luis López Ballesteros. Nos dice, cuando la transferencia de la excitabilidad erógena desde el clítoris a la entrada de la vagina queda establecida, ha cambiado la mujer la zona directiva de su posterior actividad sexual, mientras que el hombre conserva la suya sin cambio alguno desde la niñez. En este cambio de las zonas erógenas directivas, así como en el enlace represivo de la pubertad, que echa a un lado la virilidad infantil, yacen las condiciones principales para la facilidad de adquisición de la neurosis por la mujer, especialmente de la histeria. Estas condiciones están ligadas, por tanto, íntimamente con la esencia de la feminidad. Ahí finaliza el capítulo número 4, pero antes de cerrar este video, quiero hacerles un comentario. Estamos abordando 3 ensayos de teoría sexual, 3 escritos en los cuales Freud se propone acercarse al problema que para él le representó no la sexualidad en el sentido de la definición general, sexualidad igual a y coito. Tomó esa definición general, Freud no la ha descartado a pesar de que la cuestionó en los primeros capítulos fuertemente. Si mal no recuerdo, la llamó unidimensional, en este mismo texto lo repitió, la llamó muy superficial, sexo igual a coito, sexo igual a hombre y mujer. Eso lo deshizo hasta el momento, ¿vale? Y sin embargo lo conservó. No lo deshizo para desecharlo, eso es, digamos, la observación. No lo deshizo como una forma de decir la sociedad es injusta. No lo deshizo con el objeto, digamos, de imponer nuevas formas de sexualidad. Lo que hemos visto hasta el momento es que justamente la idea general, esa idea unidimensional de la sexualidad que sostiene, digamos, el común de la población, se compone de todo, se compone de todo y justamente es como
La sexualidad entonces en el psicoanálisis es como un esqueleto que se sostiene en base a la anatomía y en base a las ideas que cada ser humano hace de esa anatomía que tiene, anatomía que vive. Tenemos experiencias desde niños con nuestros propios cuerpos y con los demás, interacciones que nos permiten hacernos una idea justamente de lo que nos espera en la vida. Ahí está la sexualidad. No es, digamos, ¿cómo decirlo? Es que apelando al mismo texto, en capítulos pasados, no es una idea clara, no es una práctica clara, es el esqueleto que sostiene esa idea que cada ser humano hace de los demás y de sí mismo. He puesto ejemplos tanto de mi vida como de pacientes y gente cercana a mí. En este mismo momento se presenta para mí un ejemplo. Me llama una familiar y me demanda que en este momento deje de hacer todo lo que estoy haciendo para atenderla. Le digo, dame 5 minutos, no quiso, se fue. Así, así ocurrió en este mismo momento, no lo tenía calculado. Por supuesto, eh, apagué mi micrófono, pero hablé con ella, ustedes lo vieron. Les comenté así rápidamente. Creo que están tocando mi puerta, pero bueno, yo creo que es mi familiar. Ahorita interrumpo el video, cuídense mucho, nos estamos viendo.